El siguiente ejercicio dice, nos han ordenado la construcción de un puente y necesitamos resolver algunos cálculos relativos al proyecto. Calcule en litros el volumen de hormigón gastado para construir una columna sólida del puente, cuya altura son 5,36 metros y cuyo perímetro son 7,04. Indicación. Tenga en cuenta que una columna geométricamente es un cilindro. Entonces, bueno, tenemos los siguientes datos. Vale, tenemos un cilindro, perdón por el dibujo. Vale, tenemos un cilindro que me dice que la altura son 5,36 metros y que el perímetro se entiende que es la circunferencia, el perímetro son 7,04 metros. Vale, como me está pidiendo que calcule en litros el volumen de hormigón, es decir, que calcule el volumen, la fórmula del volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. La altura la tenemos, me falta el radio. ¿Cómo vamos a obtener el radio? Me da como dato el perímetro, que es la longitud. Entonces lo primero que vamos a hacer es calculamos el radio. Entonces, para ello utilizamos la fórmula de la longitud de la circunferencia. Me da como dato la longitud, que es 7,04. Esto es 2 por pi por el radio. Y para calcular el radio, pasamos dividiendo el 2 por pi. Y esto me da como resultado, hacemos la operación, 1,12 metros es el radio. Vale, por tanto, ahora ya podemos calcular el volumen. Vale, entonces el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Habíamos dicho que es pi por 1,12 al cuadrado por 5,36. Y esto me va a dar como resultado 21,123 metros cúbicos. Metros cúbicos porque todas las medidas las estamos utilizando en metros. Y bueno, me dice que calcule el volumen en litros. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un litro es un decímetro cúbico. ¿Vale? Por tanto, lo que tengo que hacer es pasar esto a decímetros cúbicos. De metros a decímetros hay una posición, como está elevado al cubo, sería moverla 3 veces o multiplicar por 1000. Entonces, si multiplicamos por 1000, esto me va a quedar 21.123 decímetros cúbicos, que son 21.123 litros. El apartado B dice, el puente tendrá 6 columnas como las del enunciado del apartado A. El diseño incluye una maqueta a escala 2 dividido entre 11 del puente y la maqueta la vamos a construir con los materiales originales del puente, es decir, las columnas de la maqueta serán de hormigón para estudiar las cargas. Calcule usando la escala y con el resultado del apartado A qué volumen de hormigón usaremos para construir las 6 columnas de la maqueta. Bueno, aquí necesitamos algún concepto importante. Bueno, una escala 2,11 del puente, ¿vale? ¿Qué va a significar? Que 2 centímetros de la maqueta son 11 centímetros del puente en realidad. ¿Vale? Para saber cuántas veces más grande va a ser una con respecto a la otra en medidas de longitud, ¿vale? Podemos dividir esas cantidades. 2 dividido entre 11 es lo mismo que 1 dividido entre 5,5, ¿vale? Dividiendo entre 2. Es decir, la maqueta es 5,5 veces más pequeña que el puente real. ¿Eh? Vale. Y ahora necesito saber cuál va a ser el volumen conociendo estas medidas. Bueno, podríamos hacer que el radio fuese 5,5 veces más pequeño y que la altura fuese 5,5 veces más pequeño y calcular. ¿Vale? O existe otra opción. Cuando existen proporciones de semejanza, cuando hablamos de volúmenes, el volumen tiene esa misma proporción, pero elevado al cubo. Vamos a ver esto de una forma que se pueda entender. Imaginaos que tenemos este cubo de Rubik.
¿vale? Imaginaros que tenemos un cubo de Rubik que cada cubito de esos tiene tamaño 10. ¿Vale? ¿Cuál sería el volumen de uno de esos cubitos? Sería 10 por 10 por 10, ¿vale? 10 de alto, 10 de ancho y 10 de fondo, ¿vale? Que serían 1000, bueno, por lo que sea, ¿no? Imaginaos 10 centímetros, pues 1000 centímetros cúbicos. ¿Vale? Si tomáramos ahora el cubo completo, que es 30, que sería 10 más 10 más 10, ¿cuál sería el volumen? Sería 30 por 30 por 30. ¿Vale? Y esto sería 27.000 centímetros cúbicos. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que como una medida, el ancho es 3 veces más y el largo es 3 veces más y el fondo es 3 veces más, ¿qué ocurre con el volumen? Que es 3 por 3 por 3, que es 27 veces más de volumen. ¿Vale? Es decir, cuando tenemos una proporción de semejanza, un cubo que es de medida 10 y otro cubo grande que es de medida 30, el volumen se multiplica por esa diferencia elevado al cubo. Es decir, aquí es 3 veces más grande, pues 3 por 3 por 3, 27. Bueno, de hecho, podéis comprobarlo, el cubo de Rubik tiene 27 cubitos pequeños. Entonces, bueno, con esta idea, teniendo esto claro, voy a borrar esto. Si la maqueta es 5,5 veces más pequeña, el volumen se queda dividido entre 5,5 veces al cubo. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el volumen de una columna. Vamos a calcular el volumen de 6 columnas reales del puente, ¿no? Del puente real, no de la maqueta. Vale, entonces esto sería multiplicar por 6 la cantidad que hemos obtenido antes. 6 por 21.123 litros. Esto me queda 126.738 litros. Las 6 columnas del puente. Entonces, el volumen de las 6 columnas de la maqueta sería esta cantidad dividido entre 5,5 elevado al cubo. Esto lo voy a borrar, si no se me chocan las cosas igual. Y esto pues el resultado que me queda 761,77 litros. Vale. Si queda alguna duda, podéis comprobar que dividiendo el radio de la columna del puente entre 5,5, lo dividimos entre 5,5, y la altura la dividimos entre 5,5 y calculamos el volumen con el nuevo radio y la nueva altura, el volumen de las 6 columnas, al final el resultado me va a dar el mismo. Lo podéis comprobar, pero bueno, es útil el consejo o el concepto de la razón de semejanza en medidas, por un lado, y la relación que tiene con el volumen o con la superficie, en este caso con el volumen, que da elevado al cubo.